vamos a tratar el día de hoy una cuestión que había quedado inconclusa, pero que de las demás sesiones que habíamos visto a lo largo del año anterior, de repente en los comentarios salía la inquietud de esta cuestión que se presenta mucho en los médicos jóvenes, del uso tanto de las redes sociales como de la tecnología. Actualmente el campo de la e-salud o e-health, como se ha tratado en Estados Unidos, es el término con el que se define al conjunto de las tecnologías de la información y comunicación, lo que vamos a referir más adelante como las TICs, que constituyen una enorme gama de herramientas muy útiles en el entorno de la salud en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, así como en la gestión de la salud, apoyando al sistema y mejorando su eficacia, además de colaborar de manera fundamental en la educación médica y la forma en que los médicos aprenden y se comunican con otros colegas y con los pacientes actualmente. Bien, las TICs promueven que la organización y el flujo de información dependan del comportamiento de las personas que acceden a la red, permitiéndoles no solo un acceso más fácil a los contenidos, sino una participación activa tanto en la clasificación como en su construcción, y todo esto mediante herramientas cada vez más fáciles de utilizar y más intuitivas. Esta nueva forma de trabajar ha favorecido para que Internet pasara de ser un gran almacenamiento estático de información a un punto de encuentro donde convergen grupos a nivel mundial y los propios usuarios son los que colaboran e interactúan entre sí para generar contenidos. La e-salud engloba diferentes productos y servicios para la salud, como aplicaciones móviles, telemedicina, dispositivos de monitorización móvil, sistemas de apoyo a decisión clínica, entre otros, muchísimos que hay. En los últimos años la literatura científica sobre el tema ha aumentado exponencialmente en Estados Unidos. En España y en América Latina, desgraciadamente no se ha explotado tanto el tema. En México el estudio del tema poco a poco ha ido incrementando en comparación a otros países. Ahora bien, si nos vamos ya muy puntualmente a esta parte de ética, esto ha surgido precisamente por el boom que ha venido ahorita con las redes sociales. Ahorita es muy común que tanto las instituciones hospitalarias como los mismos médicos tengan perfiles de redes sociales y que publican todo tipo de contenido en ellas. Entonces, ¿cuál es aquí el problema? Que muchos médicos no saben o desconocen las implicaciones éticas y legales que pueden llegar a tener estas publicaciones. Así sea una fotografía, un video, un caso clínico, si no lo manejan de una forma adecuada, puede llegar a tener implicaciones legales que obviamente en México no se ha tratado tanto el tema, no existe una legislación todavía como ya se está haciendo por ejemplo en España y en Estados Unidos, donde ya es parte del código ético o incluso ya puede llegar a tener repercusiones legales para ese médico. De lo que comentábamos, ¿no? Desde datos personales, fotos, videos que pueden violar la privacidad de las personas. Por otro lado, el uso de estas redes sociales puede provocar una situación de suplantación de identidad o incluso violación a los derechos de autor. En Estados Unidos hay casos reportados en los que diversos investigadores se les ocurre mencionar en sus redes sociales, por ejemplo en su Facebook, algún trabajo que están haciendo, no existe ninguna regulación en cuanto a derechos de autor, alguien lo lee, se queda esa idea y él la trabaja y se queda como suya, precisamente porque no existe esta regulación. Lo que ha llevado a este campo, a que nazca este campo de la ética informática o ciberética, que evalúa y analiza el impacto social y ético que pueden llegar a tener las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo que mencionábamos anteriormente, el problema es que los usuarios no comprenden o minimizan las consecuencias de compartir e intercambiar información en redes sociales. Lo ven como algo muy común y que no miden las consecuencias que puede llegar a tener. En medicina, ¿cuáles son las redes sociales más utilizadas? Bueno, obviamente Facebook, que es yo creo que la red social más utilizada en los últimos años y la que ha tenido mayor número de nuevos usuarios. Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn, esta última sobre todo para cuestiones de contratación. O sea, incluso ya hay empresas que, aparte del currículum que presenta cada empleado, se revisa también los perfiles de algunas redes sociales, y de estas LinkedIn es la que ha ayudado a estar en contacto entre, la empresa y los empleados. Ahora, ¿qué pasa? Que las redes sociales han transformado la forma en que las personas se relacionan entre sí, y la relación médico-paciente no se ha visto exenta de esta situación. Cómo se relacionan entre médicos y esos médicos cómo pueden llegar a tener contacto con los pacientes mediante las redes sociales. Pero esto aquí ha provocado, por otro lado,
que haya una aceptación social de esta pérdida de la intimidad, ya lo vemos como algo muy normal, y la ausencia de límites entre lo que es público y lo que es privado. Cuando un médico no, digamos, esa línea la tiene no la tiene bien definida, dónde termina su parte privada o dónde termina su parte pública, donde esas publicaciones pueden llegar a tener un impacto en cuanto incluso a su imagen profesional, lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que ha habido un uso masivo, eso es indiscutible, ha habido un abuso en el uso de las redes sociales, un uso poco controlado, lo cual ha llevado precisamente a este debate ético. Porque si podemos ver ciertos ejemplos muy puntuales en los cuales sí resulta benéfico, que les repito que tanto hospitales, incluso las revistas, las escuelas de medicina, no vamos más lejos, la Facultad de Medicina tiene sus propias redes sociales, sí hay mucho beneficio en cuanto precisamente a este acercamiento que puede haber, en el caso de la Facultad de Medicina, por ejemplo, con los alumnos, la difusión de eventos, los recursos que pueden llegar a compartir para profesores, para médicos, para alumnos, pero lo que decíamos, es muy delgada esa línea de caer ya en una práctica que puede considerarse como poco profesional. Ahora, algo es indiscutible, el personal de salud tiene la libertad y el derecho de usar las redes sociales, todos somos libres de poder utilizarlas, pero debemos tener mucho cuidado en no transgredir las normas éticas que rigen a nuestra profesión. Y esto es muy frecuente con los médicos, ya que continuamente estamos ante el escrutinio de la sociedad. Entonces, un paciente que encuentre a su médico, por ejemplo, en Facebook, es obvio que lo va a empezar a seguir, va a empezar a ver el tipo de publicaciones que sube a la red, y entonces es muy común que de repente se empiece a perder esa imagen. Ahora, no existe realmente un consenso sobre lo que se considera una publicación imprudente, inadecuada o poco profesional, porque esto ha ido dependiendo mucho del grupo de investigadores que han analizado esta parte. Cuándo considerar una publicación como poco profesional o cuándo considerarla como inadecuada, por el lenguaje que se utiliza, por la información que se publica, por muchos factores. No se han desarrollado mecanismos para detectar estas conductas, aun cuando en ciertos países sí existen comités. Bueno, gracias a un artículo que salió publicado hace aproximadamente unos 3 años, que publicamos aquí en la Facultad de Medicina, yo he tenido la oportunidad de presentar este tema en el Instituto Nacional de Perinatología. Inició como una invitación a una sesión mensual y afortunadamente esto ya se convirtió después en una invitación que ellos me hacen anualmente en febrero para darles esta plática a los residentes que van iniciando. Y es lo que ellos decían, al no haber una legislación, el mismo instituto es el que toma cartas en el asunto, y ante casos que ellos han reportado como prácticas poco profesionales en las redes, el mismo instituto es el que da las sanciones a los médicos que incurran en estas prácticas, pero no hay unos lineamientos, vamos a llamar lineamientos generales en este aspecto. Y algo que yo he tenido oportunidad de ver con los estudiantes de pregrado es que desconocen realmente las implicaciones éticas y legales de una publicación o de difundir fotografía. O sea, ellos lo ven como algo muy normal, que obviamente también depende con qué intención lo hagan. Yo no dudo que haya estudiantes o incluso médicos que lo hacen con la finalidad de compartir esa información, o si es un caso clínico que ellos consideran que lo deben compartir con sus estudiantes, lo hagan, pero debe de ajustarse al marco legal y a una práctica profesional. Ahora, algo que había surgido mucho en los comentarios en las sesiones del año pasado, que era esta cuestión de la consulta por WhatsApp, que cada vez se ha ido haciendo más frecuente con los médicos. Diversos investigadores que han revisado esto fue una revisión que hicimos en PubMed, de todos los artículos que hay publicados sobre el tema de la consulta sobre WhatsApp, y se llegó a la conclusión de que en varios análisis que se hicieron, los especialistas que más la utilizan, la aplicación de WhatsApp para comunicación, son los cirujanos, en un 30% aproximadamente. Y de todos estos, aproximadamente un tercio de los mensajes eran relativos a la coordinación del equipo quirúrgico o a la solicitud al médico de base o al médico de guardia de información adicional sobre un caso. Era para lo que más se utilizaba WhatsApp. No tanto, vamos ahorita para allá, pero no tanto por la parte de consulta. Eso va más por el lado de los pacientes. Como médicos, a ellos lo que más les ayuda es para la coordinación.
Si yo tengo, por ejemplo, agregado en mi grupo de WhatsApp a mi equipo quirúrgico, les puedo mandar un mensaje y a todos les va a llegar al mismo tiempo y no hay cuestión de que yo no lo vi, de que no me enteré, o sea, les puede llegar a todos en el momento y se pueden coordinar de una mejor forma. En esos estudios, aproximadamente 80% de los médicos perciben a la aplicación como una herramienta útil, sobre todo para la comunicación, y señalan que los mayores beneficios son que rompen la barrera de la comunicación y mejoran la relación entre todo el equipo hospitalario. Digamos, se vuelve un poco más horizontal la comunicación. Ya no de lo que diga el jefe de servicio, lo que diga el cirujano, hacia abajo, sino que todos pueden tener acceso al mismo mensaje o a la misma información al mismo tiempo. Obviamente, otro uso que se le ha dado, y que esto también me comentaban mucho los residentes del INPER, era que, por ejemplo, ellos tenían la oportunidad de que la misma información que el instituto genera, que va dirigida a pacientes embarazadas o que acaban de dar a luz y que tienen al bebé recién nacido, que ellas, los residentes podían compartirles información verídica que genera el instituto o que es información de la Secretaría de Salud, y ellos se las podían compartir a sus pacientes. ¿Para qué? Para evitar precisamente este fenómeno que se ha dado de que los pacientes ahora investigan por su cuenta. Y todos lo hemos visto, los pacientes llegan a consulta y casi nos dicen ya qué tiene, qué quiere que le demos, qué estudios se van a hacer. ¿Por qué? Porque lo revisaron en internet, porque alguien se los dijo, porque se los mandaron por un WhatsApp, y entonces los pacientes llegan ya informados. Ahora, aquí los puntos relevantes de esta cuestión de WhatsApp en la práctica clínica es el contrario de lo que se cree. Nunca va a sustituir una entrevista clínica, y de no utilizarse esta aplicación de una forma adecuada, lejos de beneficiar, va a dañar la relación médico-paciente. Ahora, muchos médicos ¿en qué coinciden? En que sí puede ser de utilidad, pero para resolver dudas muy específicas, pero como complemento a la consulta. Si, por ejemplo, en la consulta al paciente se le olvidó preguntarle al médico si el medicamento se lo puede tomar con alimentos o no, posiblemente por un mensaje, una duda muy puntual, doctor, ¿sabe qué se me olvidó? Si el medicamento, o no le pregunté si el medicamento me lo puedo tomar con o sin alimentos. Eso se lo puede resolver por WhatsApp, pero hasta ahí. ¿Qué ha pasado? Que muchos pacientes han abusado de esta situación y después ya piden consulta por mensajería. Ponen la lista de síntomas, o muchas veces ni siquiera es de ellos, es de un familiar, es de un conocido. Mi familiar tiene esto y esto y esto, ¿qué le doy? ¿Qué tiene? Entonces, obviamente ahí estamos alterando realmente la relación médico-paciente. Evidentemente que si, igual que las redes sociales, si esto no lleva a un control, el riesgo latente, ¿cuál es? Obviamente la violación a la seguridad de la información del paciente. ¿Por qué? Porque también una práctica muy común, y que está, obviamente es pésimo que se haga, es que si yo en el hospital voy a compartir o quiero obtener información o consejo de otro médico, tomo fotos del expediente y se las envío. Fotos tanto de información personal como fotografías de resultados de laboratorio, se las mando y le digo, oye, ayúdame porque no puedo encontrar el diagnóstico, necesito apoyo, pero empiezan a compartir ya información del hospital. Entonces, ahí es cuando ya también se vuelve nocivo esta práctica. Y obviamente tampoco, dentro de la medida, no compartir la información personal de los pacientes. Ahora, yo como les menciono casi siempre a los residentes allá, no se trata tampoco de satanizar las redes sociales. Sí es algo que ha cambiado la forma de comunicación, eso es indiscutible, pero sí podemos llegar a tener algunas ventajas. Una que es obviamente mejorar la comunicación entre médicos, personal de enfermería e investigadores, o sea, eso sí está reportado. La otra es demostrar la veracidad de la información, evitando precisamente estas fake news o evitando estas conductas de los pacientes de que se informen por otras fuentes. Y que obviamente nunca sabemos, muchas veces ni siquiera sabemos de dónde lo obtuvieron. Obviamente mantener comunicación directa con los pacientes, pero dentro del marco profesional, como el ejemplo que yo les decía. Igual otro médico me platicaba, él por ejemplo tiene un grupo de WhatsApp con pacientes diabéticos. Entonces normalmente a los pacientes les surge mucha duda, sobre todo cuando son recién diagnosticados, de cosas que han escuchado en la calle o que lo escuchan familiares, de que no puede comer esto, de que no puede hacer ejercicio, de que no puede subirse a X juego mecánico, cosas así. Entonces le preguntan directamente al médico. Y el médico obviamente puede dar su opinión, pero entre los demás pacientes también pueden ir resolviendo dudas. Entonces, digamos, esta parte sí ha sido más benéfica. Obviamente difundir mensajes sobre bienestar físico, hábitos saludables de forma masiva, rápida y económica. Eso sí se ha visto, que ha mejorado incluso la calidad de vida de los pacientes.
Otra es proporcionar noticias de interés y avances médicos con un lenguaje asequible, porque si sabemos que lo estamos compartiendo con pacientes, también hay que buscar la forma de que sea una información que ellos puedan leer y que no se vayan a perder en el contexto, porque muchas veces nos van a hacer caso y van a terminar haciendo lo que decíamos anteriormente, que van a terminar buscándolo por otro lado. Establecer una red de comunicación entre pacientes afectados por las mismas enfermedades o condiciones, igual que platicábamos. Muchos médicos, también por ejemplo los oncólogos, se dedican mucho en esta parte, de que tienen grupos con pacientes con alguna neoplasia, entonces igual, aparte de que sirve como red de apoyo, sirve también para consejería entre pacientes, pero siempre con un médico que esté revisando la calidad de esa información. Y obviamente genera espacios donde el personal de salud puede intercambiar ideas u opiniones, y obviamente también comunicarnos con colegas incluso a nivel nacional e internacional. ¿Qué desventajas tiene? Evidentemente que el desconocimiento de las consecuencias que puede llegar a tener las publicaciones que yo pongo. Hacer un uso inadecuado de la información personal del paciente, porque decíamos, esa información es confidencial, me la está dando el paciente, pero ¿qué hago? Yo, por querer difundirla, publico información que no debería estar en redes, y yo lo estoy poniendo para que todo el mundo la pueda ver. Favorecer una imagen poco profesional, lo que decíamos, a eso se ha estudiado muchísimo en Estados Unidos, la imagen de los médicos, desde estudiantes de medicina hasta residentes, y después ya médicos en el ejercicio, que pues suben fotos de la fiesta, suben fotos de unas situaciones que los pacientes las pueden percibir como poco profesionales. La recomendación aquí, ¿cuál sería? Bueno, tener dos redes, tener una para digamos, para mi uso personal y una para el ámbito médico. Obviamente, lo que comentábamos, la publicación de información personal o privada, la suplantación de identidad, la adicción, que últimamente se ha estudiado muchísimo, ya lejos de utilizar las redes para una cuestión profesional o para una cuestión laboral, ya cuando se vuelve realmente una adicción. Y obviamente el cyberbullying, que lo hemos visto también, sobre todo esta parte, yo he visto muchos estudiantes de medicina afectados por este punto, que si de por sí ellos están sometidos ya a cierto estrés durante la carrera, o incluso cuando están en el ámbito hospitalario, por redes sociales también puede llegar a ocurrir este fenómeno. M-Health, que se conoce como M-Salud, es la práctica de medicina y ciertas acciones de salud pública, pero con el apoyo de dispositivos móviles. Igual, actualmente ya todo el mundo tiene un smartphone o tiene alguna tableta que tiene acceso a estas aplicaciones. Ahora, aquí lo importante que es que algunas aplicaciones móviles están dirigidas a los proveedores de atención médica como herramienta para mejorar y facilitar la atención al paciente. Actualmente existen muchísimas aplicaciones, desde calculadoras de dosis, por ejemplo, si tengo para pacientes pediátricos, para pacientes con algún problema hepático o renal, y yo rápidamente puedo hacer el cálculo de una dosis y lo aplico. En el campo de la educación, evidentemente que ha venido un incremento muy importante, porque actualmente yo con la facilidad de tener un smartphone, puedo tener acceso, por ejemplo, si soy médico o soy alumno de la Facultad de Medicina, tengo el acceso a toda la biblioteca médica digital, al alcance de un smartphone, con unos simples clics. Puedo descargar artículos, puedo entrar a ciertas plataformas que la facultad me proporciona, y eso obviamente que ayuda muchísimo a la parte de educación. Puedo tener atlas de anatomía, puedo tener simuladores de electrocardiogramas, hay muchísimas que existen, pero ¿qué pasa? Que precisamente como fue un crecimiento muy rápido de toda esta parte, hace que muchas de las aplicaciones que se descarguen no estén acreditadas, que no sepamos quiénes son los autores de esa aplicación, y por lo mismo no nos garantiza la calidad ni la seguridad. Por lo mismo, esto nos haría ser más selectivos al saber qué aplicaciones voy a descargar, o incluso verificar quién la está elaborando. Igual que con las redes sociales, con la salud móvil y con la M-Health, hay algo muy importante aquí, y es reconocer que las aplicaciones dedicadas al proceso diagnóstico no son más que herramientas de apoyo, hasta ahí. No van a sustituir nunca el conocimiento del médico ni la interacción directa con el paciente, solamente lo van a complementar. Porque nosotros aquí a los chicos de pregrado, en la asignatura de informática biomédica, se les enseña un sistema de apoyo al diagnóstico que se llama D-Explain, en los cuales ellos ingresan ciertos datos del paciente y el sistema le arroja una serie de probables diagnósticos. Es muy importante, y nosotros se los hacemos ver desde alumnos de pregrado, que es solamente apoyo. O sea, ese sistema no le está dando la respuesta, no le está dando el diagnóstico definitivo, sino que lo único que hace es que agrupa los diagnósticos más probables por estadística, pero hasta ahí.
O sea, en ningún momento esa parte va a sustituir el conocimiento del médico. Y es muy importante que lo vean solamente como complemento y no como que va a sustituir la acción del médico, digamos. Ahora, como conclusiones, ¿qué es importante resaltar? Primero, que es necesario establecer las bases de una regulación, ya sea poder intervenir los comités de ética, los colegios o las academias. Que la publicación de información y de fotografías de los pacientes tomadas durante la consulta constituye una franca violación de la intimidad y de la confidencialidad de la información personal. Lo que decíamos, existen, por ejemplo, una de las aplicaciones más utilizadas y más descargadas es la del New England Journal of Medicine, en la cual evidentemente que ponen casos clínicos muy similares a los de la revista. Pero si ustedes lo revisan, en ningún dato, en ninguna fotografía, se puede ver qué paciente es. Son pacientes totalmente anónimos y que utilizan los casos con fines académicos. Es caso contrario al que yo les comentaba. O sea, yo he tenido oportunidad de ver compañeros míos que están ejerciendo, que igual, yo entiendo que, o quiero creer que no lo hacen por una cuestión de que ellos quieran incurrir en una violación de la información privada, pero publican un caso porque a lo mejor quieren que sus alumnos lo vean, pero ponen información personal del paciente. Entonces, muchas veces, o el mismo paciente, o familiares de los pacientes, se puede ver que su caso está siendo público. Obviamente concientizar a los estudiantes de medicina y a los médicos de recién egresos sobre las implicaciones éticas y legales que pueden llegar a tener estas publicaciones. Y algo muy importante, siempre solicitar el consentimiento escrito. Si yo le voy a tomar incluso una fotografía a un paciente porque considero que es un caso que merece ser publicado o que puede ir para un libro, pero siempre solicitarle su consentimiento. No basta con decirle, puedo tomar una fotografía, sino que incluso tener el respaldo, o por qué no hacerlo por escrito. Para cualquier situación yo aquí tengo el consentimiento del paciente y obviamente mantener en todo momento la privacidad, o sea, omitir datos personales o datos de identificación. Ahora, la comunicación mediante las tecnologías de información y comunicación permite generar contenidos propios y poder compartirlos con colegas y pacientes, evitando que estos busquen en sitios de dudoso prestigio o ya realmente con charlatanes. Esto también es muy común y los médicos ya no nada más somos consumidores de información, sino que también nosotros somos los mismos productores o creadores de esa información. Otras que permitan estar en contacto inmediato con toda la comunidad científica internacional, facilitando proyectos profesionales comunes y opinando sobre situaciones sanitarias concretas, sin intermediarios y a larga distancia. La utilización de las tecnologías de información y comunicación en la práctica clínica no puede ni debe cambiar la relación, ni la relación entre el paciente ni la confianza. Por el contrario, o sea, más bien debería reforzarla. Deberá el paciente sentirse con la libertad de que si tiene una duda muy concreta, de que, oiga, ¿sabe qué? Me están pasando esta información, se la quiero compartir para que usted me diga si es verídica o de plano no le hago caso, que lo pueda hacer. Ya como reflexión final, se deben mantener intactos los principios éticos y de profesionalismo aún en ambientes virtuales, que esto les decía, muchos médicos todavía no lo comprenden. Creen que por estar en la red social no va a pasar nada y no va a poner ninguna implicación. Los medios de comunicación digitales, así como las redes sociales, nunca van a sustituir a la entrevista clínica y debemos ser muy cautos y responsables con la información que el paciente nos ha brindado y que ha depositado con toda confianza en nuestras manos.